El 13 de agosto de 1521 es una fecha significativa para la historia de México, ha causado revuelo cada vez que pasa cada año y creo que es un buen momento para volver a comentarlo, porque hay mucho que comentar que no se agota y bueno, en la hoja suelta lo vamos a pues a desentrañar un poco con ayuda de un buen colega y amigo. Les saludan como siempre sus anfitriones. Buen día, Osorio. Y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza, aquí en Libreta Negra MX. Para desentrañar esta conmemoración histórica, pues trajimos al historiador rockstar de Twitter y también de TikTok, que ya va haciendo pues sus pininos ahí, el historiador Mario Fuente. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Wendy? ¿Qué onda, Mar? Pues aquí la reunión anual, ¿no? Decíamos de Libertad Negra, creo que hubo una primera con Daniel y luego otra segunda ya con ustedes y ahora ya es pues vendría a ser la segunda o la tercera, según se cuente, ¿no? Así. Pues bueno, no vamos a alcanzar los 500, más de 500 años que se Ajá. conmemora este acontecimiento histórico. Ahorita vamos a desglosarlo, pero pues sí, Mario, es el tercer encuentro anual y esperemos que se vuelva una tradición. Yo Porque pelaría que no solo fueran las fechas, pero ahorita hablamos de platicar de eso. Porque Sí, sí, eso es sí. un tema, pues que como bien dices, no siempre va a dar de qué hablar, siempre, a pesar de que ha pasado pues varios siglos de que acontece. Yo creo que ha sido uno de los temas también muy tratados, por ahí dirían, muy manoseado, distorsionado también de Es, cierto modo, es que, ¿sabes? Creo que pero también la fecha habla mucho de lo que hacemos y creo que hay que recuperar un poco la reflexión que nos hiciste llegar en un video cortito sobre divulgación cultural e histórica. Porque finalmente este tipo de fechas como que se utilizan mucho en este tipo pues no sé, de dar datos en redes sociales y de repente. Entonces, creo que hay mucho que comentar. sí, por supuesto. Entonces, pues bienvenido a este tercer encuentro, Mario, y pues esperemos poder pues, hablar de estos temas que implican, ¿no? Como este acontecimiento histórico, que pues sí ha sido tan tratado, tan quizá distorsionado, porque es un tema complejo. Entonces, pues vamos a darle, vamos a empezar. Pues con esto que estamos comentando, que a la fecha es un tema que nos sigue llamando muchísimo la atención y que todos queremos tener o tenemos una opinión respecto a lo que nos dicen que aconteció el 13 de agosto de 1521. Mario, ¿por qué crees que nos fascina tanto este tema? Bueno, porque apela a una construcción de identidad, ¿no? Y no hay o sea, yo creo que es el hito de donde parte la construcción de la nación mexicana. Y, pero fíjate que ponían ustedes en TikTok, no, en Twitter, que a veces es más importante y a veces no es tan importante. Y es que yo hay años que veo que es el tema central y otros años que veo que es más importante el 12 de octubre, por ejemplo. Entonces, o sea, y apenas puse algo del 13 de agosto y puso una amiga que ese día era la fiesta de su pueblo, que a qué me refería. Entonces, a lo mejor uno como historiador es el único que le da importancia y un gran porcentaje de la población en realidad no está tan al pendiente que nos referimos específicamente a la toma de México, Tlatelolco, Tenochtitlan, ¿no? Entonces, o sea, digamos, ese sería el primer punto de partida, ¿no? Es importante, no lo vamos a negar, es importante porque en la narrativa del Estado se ha construido como un hito, como un punto de inflexión, de donde empieza a surgir la nación, no sé, pero también de repente no es tan importante, ¿no? O como que de repente está más de moda y de repente no, parece que no lo pela nadie, pero de repente también hay un arma de doble filo de que es un buen pretexto para posicionar ciertos temas que tenemos meses, días, años trabajando. Y la otra cara de la moneda es que no podemos quedarnos nada más en la conmemoración, en la efeméride. O sea, es un arma de doble filo. Por eso pienso. Sí, y es que en los últimos 2, 3 años, a partir de que se conmemoran los 500 años, hubo también, ¿no? Como un discurso dirigido a través de diferentes festejos
y bueno, sí se hicieron muy públicos y creo que reavivó ciertos temas relacionados con este acontecimiento. Sí, es correcto. Y además, aquí hay, bueno, vamos a adentrarnos, creo que bastante de lleno directamente al tema, porque y lo acabas de mencionar, Mario, algunas personas mencionan el 13 de agosto de 1521 como una fecha ambivalente. Por un lado, la caída de esta mega urbe que existía en la Cuenca de México, llamada México Tenochtitlan, con su ciudad gemela Tlatelolco, que era la cabeza pues de una cultura, un grupo cultural que dominaba pues grandes extensiones territoriales y pues por ahí un lado se genera una mitología nacional, histórica, que nos habla de pues de esta melancolía de las islas perdidas y que qué bonito era todo antes de que llegaran los invasores y demás. Pero por el otro lado también surge otra figura histórica que básicamente da como surgimiento pues este nicho nacional de que bueno, la nación mexicana, ese es el punto de origen de la nación mexicana. Y este comentario le gusta a José Vasconcelos, porque él decía, Hernán Cortés es el verdadero padre de México, ¿no? Como nación. Y pues de repente como que la ideología mexicana o de la historia que conocemos de manera tradicional, pues se balancean estos dos puntos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves un poco este tipo de perspectiva histórica, vamos a llamarle, porque en realidad sabemos y ya hemos comentado en otros espacios, pues que aunque no nos guste y aunque por ahí digan que los libros de texto no tienen ideología o que la historia no tiene ideología, pues en realidad a veces tiene hasta de más. Mira, yo creo que por razones que sería muy complicado extendernos aquí, yo creo que a los historiadores nos han dado poderes que no tenemos, como que nos han construido una serie nos han cargado una serie de responsabilidades que como historiadores no podemos asumir, porque ni nos dedicamos a eso, ni desarrollamos las cuestiones teóricas, metodológicas para responderlas. Y tú mencionaste dos. Una es la cuestión mítica y otra es la cuestión que yo ya he hablado de esto alguna vez, sobre las paternidades imaginarias, ¿no? En alguna ocasión yo platicaba con alguien y le decía, bueno, es que por poner un ejemplo nada más, ¿no? En la costa del Pacífico Norte, ahí por Vancouver, por la Columbia Británica, por todo por ahí, pues hay estos tótems, ¿no? Tenemos la idea de estas gigantescas postes de madera labrados, donde de manera muy resumida están representados, pues, no sé, el cuervo, el oso, la orca, que son concebidos como ancestros de cierto clan. Estoy resumiéndolo muy rápido y muy mal, pero para ese grupo cultural, para esas sociedades, estos animales son sus ancestros, pues, ¿no? O sea, somos del clan del cuervo, del clan del alce, del clan del oso, y mitológicamente tenemos este ancestro en común, todos los que nos concebimos nietos, bisnietos, tataranietos de estos paternidades rituales. A lo que quiero llamar la atención es que la historia no tiene estas capacidades de determinar quién es el ancestro imaginario, mítico de un grupo social. La gente que se dedica a esto son los antropólogos, no los historiadores. Entonces, si Vasconcelos o quien sea dice que Hernán Cortés es el padre de la patria, o que otro grupo dice que es Miguel Hidalgo, o que el que sea, creo que alguien les mintió para decirles que somos los historiadores los que debemos responder esta pregunta, ¿no? O sea, si a mí alguien me pregunta, porque lo han hecho, ¿quién es el padre de la patria? Yo les digo esto, vayan a preguntarle a un antropólogo, porque los antropólogos son los que tienen esta capacidad y de determinar la paternidad ritual de un grupo social. Es una pregunta antropológica, no es una pregunta para la historia. Yo me dedico a otras cosas, pero lo que pasa es que a lo mejor no nos gusta darnos cuenta que nuestras sociedades muy occidentales, muy modernas, muy estados nacionales, también son susceptibles de estudiarse desde esta
esta ciencia que se generó para los otros, que es la antropología, ¿no? Y que a lo mejor los historiadores no tenemos, yo me declaro incompetente, ¿no? ¿Para qué me meto en camisa de 11 varas, pues, ¿no? En decir, decir, a ver, yo digo que es Hernán Cortés, el padre de la patria, ¿no? Eso pregúntenselo a un experto en parentesco ritual. Y de ahí viene la otra cuestión que lo decías claramente. Esto no es una cuestión histórica, es una cuestión mitológica. Y la cuestión mitológica, yo creo que para más mal que bien, se ha convertido en un sinónimo de mentira, de narrativa falsa. Y entonces yo voy a desmentir los mitos, ¿no? Te dicen de repente. Pues sí, es una posibilidad. Y yo también he insistido muchas veces en que los mitos debemos entenderlos pues como lo que son, ¿no? Cuando uno habla de mitología griega, no está diciendo que son cosas falsas, sino está diciendo que son narrativas que dan orden y sentido cosmológico a un grupo social. Nuevamente, ahí no hay mucha historia, pues, ¿no? O sea, se escapa de la historia. Entonces, lo mitológico pierde mucha de su riqueza explicativa cuando se le reduce a la noción de falsedad o de mentira. Y nuevamente, sí hay historia que reflexiona sobre lo mito histórico. Yo no soy experto en eso, también me declararía incompetente, pero sí quisiera hacer esa llamada a la atención de que cuando hablemos de los mitos de la historia, que nos quitemos esta idea de que son cosas falsas. Son narraciones, y las narraciones no son más falsas ni verdaderas, y son importantes en tanto que una nación proyectada como un estado a partir del siglo XIX como México, decía Benedict Anderson, ¿no? Un famoso historiador, parte de una comunidad imaginada. Una nación, sobre todo, es una comunidad imaginada. Y en ese imaginario requiere de crear mitologías, requiere de crear parentescos rituales para generar cierta cohesión identitaria. Y ahí es donde yo digo, eso pregúntenle a un antropólogo, porque los historiadores no nos dedicamos a esas cuestiones. Y me parece que es importante porque estos discursos se hacen pasar por discursos históricos. Y ahí hay una trampa. Y entonces por eso son tan pasionales, ¿no? Los discursos alrededor del 13 de agosto, de la aquella Tenochtitlán, por eso son tan pasionales, porque apelan a una identidad de una comunidad imaginaria y apelan a un discurso histórico cuando quizá la historia no sea la mejor manera de remitirnos a ellos, Omar, Wendy. Pero dentro de este quehacer histórico, o sea, me estoy refiriendo a un contexto de la academia, como la conocemos actualmente. Sí ha abordado este tema, sí lo ha tratado, sí ha propuesto a partir de ciertas fuentes, porque eso también es importante, ¿no? Saber a partir de qué elementos se retoman pues ideas o narrativas para proponer si esto fue así o no ocurrió así. Entonces, si nos puedes, tú como historiador, Mario, contarnos cómo ha sido desde la historia, pues todo lo que se ha construido alrededor de este tema. Porque para eso trajimos a Mario, porque él es el especialista en este periodo. Y bueno, también recomendamos que vayan a revisar un poco el aspecto de la cultura material que se vive o que se vivió pues en estos periodos de contacto y virreinato temprano. Pero bueno, adelante, Mario. No, bueno, ahí sí, obviamente no me puedo desentender de mi quehacer histórico, ¿no? Yo más bien digo que hay varias dimensiones y eh, tampoco quiero decir como que yo me desentienda de una posición política que yo tengo. O sea, yo pues, creo que soy muy claro en mis redes que mantengo cierta postura política y dicen ideológica, pues todo es ideología, ¿no? O sea, todo. No existe la no ideología, como no existe la no cultura. Pero lo que sí creo que hay que ser claros es que, vamos a decirlo con muchas comillas, porque tampoco es así. El dato, la evidencia, la fuente, el testimonio, no está interpelando a quien lo lee de manera directa. Hay una serie de bagaje cultural, hay una serie de trabajo historiográfico, hay 500 años en este caso de lecturas y hay sobre todo una selección de las preguntas, o sea, lo que la fuente no tiene por qué responder lo que para el historiador de 500 años después es importante. Esa pregunta que se le hace a la fuente está en el presente, no está en otro lugar, es imposible que esté en el pasado. Entonces, mira, para poner un ejemplo, yo polemizaba hace poco respecto al muralismo.
Me refiero al muralismo por revolucionario, específicamente el de Camarena, el de Siqueiros y el de el Diego Rivera. Específicamente me refería a eso. Y entonces decía yo que como discurso histórico, pues ya debería ser considerado obsoleto. Si funcionó para el México por revolucionario, bueno, eso ya no me compete, pero como narrativa es responsable de vendernos una idea imaginaria, vamos a decir si quieren falsa, errónea, imprecisa, imperfecta, de la conquista. Un ejemplo muy claro, muy claro de esto es que cuando hablamos de la conquista, de manera inmediata nos vienen a la mente los murales de estos personajes que mencioné, en los cuales el conquistador español es un personaje que está de pies a cabeza, forrado completamente en una armadura de metal. Se parece más a Robocop que a lo que encontramos nosotros en las fuentes históricas. Entonces, cuando yo me pongo a revisar las fuentes históricas, me pongo a revisar los documentos, pues encuentro varias cosas. Una de ellas es que hay una divergencia, una diferencia muy clara entre lo representado en la iconografía y lo que está representado en los testamentos. Vamos a poner un ejemplo. En las fuentes iconográficas sí aparecen estos personajes forrados de metal, de pies a cabeza, pero es porque esa fuente iconográfica está respondiendo a una convención estilística muy concreta, que es representar a los soldados conquistadores como cruzados. Y ahí se debe de leer, ¿no? Punto número uno. Y punto número dos, lo que encontramos en los testamentos es que, pues, como un 90%, en los testamentos y en un montón de fuentes, ¿no? O sea, en un otro montón. Yo estudié 5 décadas de fuentes de este estilo, de 1500 a 1550. Y obviamente no soy ni el primero que lo dice, o sea, ¿no? Lo que encontramos es que la gran mayoría de los conquistadores españoles, el 90%, no tenían armadura de metal de ningún tipo. Pero esto no está en la iconografía, pues. Entonces, digamos, pero esto es un dato. Cuando yo digo el 90% de los conquistadores no tenían armadura metálica, sino tenían armadura de la que sea de algodón, de cuero, en fin. Esto es un dato. Esto, incluso si quieren, es como una cuestión, no me gusta esta palabra, pero es una cuestión objetiva. A partir de la evidencia documental yo puedo establecer esto y de estudiar años, ¿no? No es como que insisto, no sé ni el primero el que lo dice tampoco. Ahora, esto que después se transforme en un discurso mitohistórico, ahí es donde yo digo, esa ya es otra cuestión. Y entonces, a lo mejor hay que hacer una nueva narrativa, ¿no? Una nueva narrativa mitohistórica para no sé, es que tampoco me compete a mí, pues, como un nuevo muralismo, es que tampoco me interesa hacer un nuevo muralismo, ¿no? Pero donde esa segunda interpretación ya es un segundo momento que quizá no competa tanto a un historiador. Yo lo que puedo hacer es dar los resultados de investigación, incluso los productos de divulgación donde yo exponga esto, y ya si un hispanista quiere darle la vuelta ahí en su locura, o un mexicanista quiere retomarlo de una manera, ese segundo momento, aunque yo esté más o menos de acuerdo, me parece que ya sale de las responsabilidades del historiador. No me quiero lavar las manos porque yo tengo una posición política muy clara con respecto a esto, pero me parece que una cosa es lo que yo pueda presentar como un resultado de una investigación seria, metódica, con un planteamiento teórico con respecto a lo que yo encuentro en las fuentes, y un segundo momento, lo que alguien, por las razones que sean, decidan hacer con esa información. No sé si me explico. Es bastante más complicado. Parece que es lo mismo, Claro, pero eso. claro, y de este lado, o sea, hablando de nuestro quehacer arqueológico, hay un proceso similar a la hora de encontrar esta evidencia material, extraer, digamos, de cierto modo, preguntarle desde nuestro propio bagaje cultural al material, la información que estamos observando nosotros mismos, a partir de los métodos que nos enseñaron en una escuela, pues también lo que sigue es hacer una interpretación de esta cultura material. Y eso implica a veces construir narrativas. En arqueología sí sucede. No, muchísimo. Sí, De hecho, no se podría.
Yo diría incluso que parte de la narrativa que ahora que lo retomas, Mario, que deriva del muralismo posrevolucionario, pues también la arqueología mexicana ha jugado un papel importante. Es decir, básicamente la arqueología le dio como ciertas evidencias a los artistas o ideas de esta cultura material, y fue lo que se fue plasmando, porque finalmente el movimiento muralista, pues el objetivo era mandar un mensaje para quien lo pudiera capturar, para quien lo pudiera asimilar. Entonces, mucho de eso que se ve ahí efectivamente podrá estar bien retratado respecto a pues, arqueológicamente representado, pero también la forma en que está retratado también habla de muchas cosas, ¿no? Yo voy a recuperar aquí, conforme lo que tú nos estás comentando, Mario, esta frase insigne donde se dice, pues la historia nos habla, o el estudio de la historia nos habla más de nuestro presente que de nuestro propio pasado, ¿no? O de lo que queremos ver objetivamente del pasado, porque en realidad nosotros estamos asumiendo muchas cosas, ya sea desde el lado de arqueología, con las interpretaciones, o en este caso con el estudio que se hace desde la historia o que tú mismo has hecho. Y mira, al respecto, eso es muy, muy claro en el 13 de agosto de 1521. Yo creo que es un fenómeno, allá, y si te fijas, allá estableciste dos cosas. Uno es el estudio de ese pasado, vamos a decir, el posclásico, ¿no? O los Olmeca, lo que sea. Y otro, el estudio de cómo se ha utilizado ese testimonio, ese pasado. Ya nos mete, ya es un doble problema. O sea, ya, ya nos dan doble chamba, ¿no? O sea, no solo tenemos que responder el proceso histórico de hace 500 años, sino cómo se ha utilizado en esos 5 siglos o específicamente ahora ese pasado, y eso ya es historia del tiempo presente y es tremendamente complicado de hacer, porque pues si yo ya me dedico a hace 500 años, pues imagínate, es como responder todo, me es muy complicado. Y al respecto, me parece que yo lo decía alguna vez, en historia siempre hay debates, en arqueología siempre hay debates, y con respecto a los fechamientos, pues siempre hay debates y siempre son aproximados, siempre son cálculos de más o menos 200 años, en fin. Pero me parecía impresionante que el gran consenso, el enorme consenso, ha cambiado afortunadamente, pero el enorme consenso es que el posclásico acaba el 13 de agosto de 1521. O sea, desde un punto de vista, digamos, desde afuera, es maravilloso ver cómo todos los historiadores, todos los arqueólogos se pusieron de acuerdo para creerse que el posclásico acaba el 13 de agosto de 1521. No sé si me explico, o sea, tantos debates que hay sobre cuándo acaba el clásico, cuándo inicia el posclásico, cuándo empieza el aldeanismo, o sea, son debates así y además de miles de años de duración, pero hasta hace unos años todos están de acuerdo en que el posclásico acaba no solo un año, sino un año específico, un mes específico, casi te dicen la hora, no, es que ahorita todavía es posclásico, ¿no? 13 de agosto de 1521, es maravilloso, o sea, esa convergencia, no, o sea, no sé si logro darlo a entender, ¿no? Es como, si yo les pregunto, ¿cuándo cae Teotihuacán? Bueno, pues más o menos en el 600, o sea, va a haber un debate, sí, digamos, establecen cierto periodo, pero va a haber una explicación de un debate que no es tan sencillo dar una respuesta. No, el posclásico acaba, lo dice López Luján, 13 de agosto de 1521. Entonces, el Pero, 14 de agosto de 1521 ya empezó Nueva España. Y hombre, pero es eso que justo arqueológicamente es imposible. Así, justo ¿cómo lo lo...? estás diciendo, no solamente se trata de este periodo llamado posclásico tardío, sino es el cierre de una época histórica completa, ¿no? Que Sí, representa no, estas no, no, culturas. no, perdón, no es el cierre de una época histórica, es el inicio de la historia, Bueno, Omar. claro. Es todavía más interesante. Lo que hay el 12 de agosto para atrás es prehistoria. Entonces, imagínate, o sea, lo que dices es importante, pero yo todavía lo llevo más al extremo. No es el cierre de una época histórica, es el inicio de la historia. José Luis González y González, me parece que así se llama, él lo dice, que es como estos grandes historiadores referentes. El posclásico es la última etapa de la prehistoria mexicana. Así lo dice. El peso de las declaraciones es impresionante. Ustedes lo saben mejor que yo. ¿Cuál es el criterio para dictaminar que una cosa es un monumento arqueológico y un monumento histórico?
pues que uno, Precisamente, claro, pero ve, esto que nos estás comentando ha trascendido realmente es también peligroso, sí, sí. muchas áreas, incluso hasta hace algunas décadas o años me atrevería a decir, Omar, y creo que ha sido testigo también como de este modelo de ejercer y de categorizar a los vestigios materiales en lo arqueológico y lo histórico. Cuando, bueno, ha cambiado también afortunadamente, y porque pues ha tenido que cambiar, pues nosotros tenemos claro que la arqueología no es un periodo de tiempo, no es establecer periodos de tiempo. Pero en el qué hacer, en el ejercicio hablo de este lado de la arqueología, sí se refleja. Cuando hacemos este tipo de categorizaciones, ahí una vez más estamos cayendo en la trampa. Y efectivamente, Mario, es muy tramposo. Pero mira, además, tú eres de Yucatán, ¿no, Wendy? Por Ahí, supuesto. ahí creo que la gente de este otro país tiene más claro, es más crítica. Ahí tú le dices que el posclásico terminó en 1521, se van a reír de ti, porque eso, ¿qué? O sea, es imposible. Incluso habría quien, con sus pinzas, ¿verdad? Diría, el posclásico terminó hasta la caída de Tayasal o de Itzán, del 1560, 1697, 2 siglos después, ¿no? Pero en Yucatán, si tú dices que el posclásico terminó el 13 de agosto de 1521, pues obviamente lo único que significa es que hay una narrativa centralista del Estado mexicano, pero Claro. no tiene ni forma de comprobarse eso. O sea, no ya deberían prohibir eso. O sea, ya debería ser considerado Ahorita, ilegal ese discurso, ¿no? Así. ahorita que ya salieron los nuevos Pero, libros de texto de historia, no los hemos revisado, pero yo sí estoy, o sea, tengo la postura, la opinión de que efectivamente ha hecho mucho daño esta parte, porque sí reconocemos el término de toda esta prehistoria mexicana, como lo han nombrado, como lo has mencionado, y esto es como bien duro, porque deja las otras territorialidades fuera de la historia. claro. Porque pensamos, pues llegó Cortés con su comitiva, se acabó Tenochtitlan, se capturó a Cuauhtémoc en Tlatelolco y ahí se acabó el rollo. Pero en realidad no reconocemos, por ejemplo, las rebeliones del Mayab o que incluso los territorios del norte de México, el sur de Estados Unidos, pues básicamente nunca se dejaron conquistar tampoco. Fue una lucha, una resistencia grandísima, ¿no? Y las múltiples expediciones que bueno, enunciados por la corona española desde diferentes puntos, Cuba uno de ellos y obviamente la Nueva España, pues aventaron, ¿no? A las higueras, que a las higueras o a Centroamérica o todo el proceso de conquista del Perú, que pues bueno, ya no nos toca, pero en realidad es como el mismo hilo, ¿no? Le vas jalando y te va saliendo. Pero nos enfrentamos a lo mismo, porque vamos a decirlo con todas las comillas del mundo, es un hecho objetivo que el 13 de agosto de 1521, el día de San Hipólito, del calendario juliano, se capturó a Cuauhtémoc y entonces tal cosa. Vamos a decirlo con todas las comillas del mundo. Eso es una cosa, ese es un dato, eso es un suceso histórico. Ahora, que eso haya sido seleccionado por los intelectuales orgánicos del Estado para determinar que ahí empieza el periodo colonial y que acaba el periodo prehispánico, eso es otra cosa muy distinta y se debe de debatir en ese sentido. Y yo creo que arqueólogos y gente en arqueología y gente en historia hemos fallado en cuestionar profundamente ese suceso. Es bien cansado, la verdad, y no quiero meterme yo en cuestiones muy técnicas y aquí esotéricas, pero es muy cansado. Yo decía, si vamos a establecer estos cortes de periodicidad, porque al final de cuentas las periodizaciones son herramientas que tenemos para estudiar el pasado, porque no podemos estudiarlo todo, pues hay que ser congruentes, por lo menos con lo que estamos diciendo. No podemos determinar que el clásico termina como consenso por X o Y razón basado en cierto criterio y luego ese criterio para el periodo siguiente del finales del postclásico sea voluble y sea otro criterio. Eso es magia, eso no es historia, eso no es arqueología, eso es alquimia. Entonces yo digo, si vamos necesitamos establecer criterios de periodicidad, pues seamos congruentes, ¿no?
O sea, establezcamos el siglo XVI como así como de ambiguo es para el clásico, para el epiclásico, pues establezcamos también arqueológicamente cómo se puede establecer el fin del periodo prehispánico. Y vamos a darnos cuenta que eso arqueológicamente no es para nada sencillo. Le hemos platicado nosotros, ¿no? La continuidad de la producción de obsidiana, pues es Claro. hasta el siglo XIX. Sí es cierto que podemos encontrar indicadores arqueológicos de una cosa que yo llamo, que me interesa muchísimo, que yo llamo el periodo colonial temprano. Alguna vez di una ponencia al respecto, por ejemplo, el uso del bronce nativo, porque hierro había muy poco. Entonces, todo el siglo XVI hay un boom del hierro nativo, y hierro nativo minado por gente nativa, con técnicas nativas y en rutas de circulación nativas, pero con formas europeas. Hay un caso, unos clavos que se han encontrado en algunas excavaciones del centro histórico y así, son clavos que son una forma europea, pero son de bronce, porque no había suficiente hierro para traer desde España, porque el hierro se traía de importación. Entonces, arqueológicamente encontramos estos elementos metálicos de metalurgia nativa, pero a la forma europea. Las puntas de ballesta son otro ejemplo también. Hay puntas de ballesta de metalurgia nativa, pero pues con la forma europea. Entonces, esos fenómenos, estos nuevos fenómenos, no caben dentro de la explicación tradicional de la separación del periodo prehispánico y el periodo colonial. Tenemos que, yo le digo a mis estudiantes, una de las tareas de los historiadores, de las historiadoras, es dinamitar los periodos, ¿no? O sea, esa es una de las tareas fundamentales que tenemos como científicos sociales. Hobsbawm y otros historiadores han planteado que existe un largo siglo XIX que va desde fines de la Revolución, desde fines del 18, 1700 y tantos, con la Revolución Francesa, hasta la Primera Guerra Mundial. Es un siglo XIX que no dura 100 años, que dura unas cuantas décadas más, porque los fenómenos históricos que suceden en ese periodo no son conscientes de que tienen que durar 100 años del siglo XIX, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a fenómenos, cuando la evidencia nos habla de que hay fenómenos que son tremendamente complejos de explicar, pues requerimos nuevas categorías. Y esas categorías de prehispánico termina el 13 de agosto de 1521, colonial empieza el 14 de agosto de 1521, a mí me dan risa, porque no explican nada. A lo mejor emocionalmente resuelven muchas cosas, pero en la evidencia material, en la evidencia documental, en la complejidad de los fenómenos sociales, históricos, arqueológicos, realmente no están respondiendo a nada. Entonces yo digo, ya, López Luján, hay que darle las gracias por lo que hizo, pero ya, o sea, esas narrativas patrias o sea, ya no compren arqueología mexicana, ¿no? Ya no crean en esas cosas, ¿no? O sea, ya necesitamos, y ahí hemos fallado los historiadores Claro. porque es un debate, yo diría, epistemológico, muy complicado, pero hemos fallado en posicionarnos frente a ese tipo de cosas. Claro, pero también esto que nos comentas, a mí por supuesto que me llama mucho la atención el tema, pues, de cómo abordamos estos fenómenos sociales a partir de la evidencia material, porque pues de este lado es nuestra fuente de estudio, digamos, y tú te has dedicado, como bien nos comentaste, a este periodo, que hay también ahí como una pugna entre si fue el colonial temprano o el virreinato, que seguramente tú mejor que nadie nos puede dar ahí una propuesta, Mario. Pero también esto que hablabas, retomo el aspecto de la evidencia material, también sucede con otras evidencias que en el contexto arqueológico, digamos, también nosotros podemos observar. Se me vino a la mente rápidamente también la cerámica que se elabora para este periodo, donde vemos, como sucede con la metalurgia, o sea, materia prima nativa, pero ya con formas, con estilos que ya nos están mostrando es este complejo momento en el que pues ya convergen varias ideas, ¿no? Y que son distintas, sí, a todo esto que englobamos dentro de lo prehispánico y pues también a lo que va a suceder mucho después. Pero cuéntanos, porque pues te has dedicado también, como nos comentaste, a estudiar, abordar como muchas, digamos, fuentes en este momento. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se da este proceso sociocultural en este periodo que es el colonial temprano?
Yo creo que ese es de los, bueno, igual yo digo porque pues es lo que ya estudio, ¿no? Es los más interesantes que puede haber porque evidentemente están sucediendo muchas cosas que no habían sucedido antes. Pero digamos, retomando un poquito la discusión anterior, estas posiciones tan tajantes, lo que hacen muchas veces es quitarle la agencia a los pueblos, ¿no? O sea, quitarle la agencia a las sociedades que siguieron existiendo. Entonces, esto que dices tú de las cerámicas Azteca 6, no Azteca 7, ¿no? Yo digo que la narrativa de la conquista es una narrativa que no tiene ni precuelas, ni secuelas, ni spin-offs, ¿no? Así como muy pop, ¿no? Pero pues esto es imposible, la historia no funciona así. Entonces, cuando encontramos esas cerámicas nuevas, como las que mencionaste, o esas cuestiones metalúrgicas nuevas, pues ahí lo que hay es una gran capacidad de agencia de los pueblos para enfrentarse a su nueva realidad, pero como lo hicieron en el Coyotetel con el 600, o sea, no, la agencia está todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo, pero lo que pasa es que ahora es una nueva realidad en la que sí vemos un cambio muy distinto, pero y nuevamente, como lo podríamos haber visto en la caída, no sé, del clásico maya, no sé, no me voy a meter en estos temas. Y además también la idea de que, por ejemplo, que los mexicas desaparecieron, ¿no? O sea, hay un gran libro de Gibson, pero y además es un libro que edita creo que siglo XXI, o sea, es un libro que se publica bastante, no es como un libro escondido por ahí en una biblioteca rara, que es los mexicas, los aztecas después bajo la dominación española, después de la conquista, porque son dos. Y este libro es los mexicas, los aztecas, después de 1521. O sea, los mexicas siguieron existiendo, los mexicas fueron incorporados al sistema colonial español, los mexicas siguieron conquistando nuevos territorios, pero ahora bajo. O sea, la diferencia es que ahora eran bajo la corona española. Incluso había el caso más famoso, realmente excepcional, pero famoso de Tecuichpo, ¿no? Y de algunas descendientes de linajes reales que tenían encomiendas. Entonces, estas cuestiones tan tajantes de colonial, prehispánico, no dejan ver esos procesos, ¿no? No resuelven, no permiten ver la riqueza del fenómeno histórico que estamos observando. Ahora, sí, yo por eso creo que es interesante nombrarlo, este periodo específico, como periodo colonial temprano. Es un periodo, el otro día estaba sacando cuentas porque pues tampoco, o sea, de repente se mira, de 1492, que llega Colón y lo que quieran, 1492, voy a hacer la calculadora para no equivocarme porque yo no sé sumar, a 1535, que se establece el primer virreinato, hay 43 años. O sea, yo tengo 36, ni siquiera he vivido esa cantidad de años, es muchísimo tiempo, ¿no? O sea, desde que llegó Colón hasta que cae Tenochtitlan, igual son varias décadas, son 29 años, no, de repente los vemos como procesos muy, muy abruptos y cuando nos detenemos tranquilamente a pensar esos periodos, pues son periodos de varias décadas, ¿no? Entonces yo sí creo que habría la necesidad de hablar de un periodo colonial temprano que más o menos llega hasta 1550, donde se dan varias coyunturas. Una de esas coyunturas sería ya la finalización del primer virreinato, o sea, de Mendoza, la conquista, la integración de gran parte de Mesoamérica, no toda, gran parte de Mesoamérica al mundo colonial europeo y el inicio del periodo de colonización del norte. Hay varias coyunturas que nos permiten darnos cuenta de que hacia 1550 ya las cosas ya eran bastante distintas con respecto a 1500. Otra de ellas, por ejemplo, sería la congregación de los pueblos de indios, porque había habido varias epidemias. Entonces, el patrón de asentamiento, que eso es algo que ustedes saben mejor que yo, prehispánico, que se medio conservó varias décadas después de la irrupción de Cortés, por la baja de población, pues se agruparon los núcleos poblacionales y ya es otra cosa. Ahí ya es otra sociedad totalmente distinta, pero responden a fenómenos históricos, no tanto así. Entonces, mira, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y yo solo estudio esos 50 años, imagínate, ¿no? Como un periodo tan largo como como el periodo colonial, que son 300 años, pues imagínate que tantas cosas no pasaron. Pero había otra cosa, ¿no? Que me preguntaste puntualmente, ya me fui yo.
Pues Pues cómo, o sea, qué cambios, pues sí, Ok, socioculturales sí, son sí, los que se pueden identificar en este sí, a periodo. partir sobre todo de lo que está registrado. Te lo sí. pregunto porque en arqueología son muy pocos quienes todavía se atreven a proponer a partir del estudio de los materiales estos periodos de tiempo, o sea, como un Ujú, intento ujú, de sistematizar los datos para poder ujú. dar propuestas y poder ahí dentro de estas propuestas hablar de que son momentos que se diferencian. Es que O sea, porque sí. solemos a veces englobar el periodo colonial en un periodo, como tú dices, de 3 siglos, como que todo fue igual. Y en arqueología me temo que por mucho tiempo se estuvo haciendo eso, a pesar de que la evidencia material estaba indicando fenómenos diferentes. Es que, ¿sabes qué? Voy a meter aquí también un poco mi cuchara. Es que no solamente hablamos de periodos o de décadas específicas de estos cambios socioculturales, como lo hemos dicho, ¿no? De forma tajante, ¿no? La fecha principal es el 13 de agosto de 1521. Pero también se nos olvida que en realidad había, pues bueno, lo acabas de decir, el momento en que llega Colón, que ni siquiera llega al macizo continental. Entonces es el proceso de adaptación, pues de estas expediciones desde la corona española. Y luego, ya de manera mucho más puntual, el sitio de Tenochtitlan Tlatelolco son 3 años. Entonces tampoco es así como que, Sí, llegó con todo el ejército, se pusieron en la madre y ya, ¿no? tuvimos 4 meses de pandemia, de encierro, ya nos estábamos volviendo locos, ¿no? Pero 3 años del sitio de Tenochtitlan, imagínate, 3 años. De repente se nos olvida esas cosas, ¿no? Se nos hace fácil, ¿no? Ah, sí llegó y conquistó, así como dices. Bueno, no sé si había cerrado la idea. No, no, sí, sí, adelante. O sea, Sí, ahora, ahora ¿qué cuéntanos otros? tú qué es lo que sabes o lo que piensas que ocurrió, Mario. Hay, 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 hay muchas cosas muy interesantes que suceden en este periodo que yo he denominado colonial temprano. Bueno, no, yo no he denominado, tampoco me lo inventé yo. Lo que sí me inventé yo, eso sí fue, es una provocación, es nombrarlo como posclásico extendido. Eso sí es un petardazo, es un buscapié que yo así claramente he aventado, ¿no? Para mencionar estas continuidades del posclásico 1500, en fin, que continuaron varias décadas después de la colonia. No es que yo esté convencido completamente que sea así, pero como propuesta sí. Además, ya vi que por ahí la citan y digo, ay, mi pequeña contribución, ¿no? El periodo posclásico extendido. O también mencioné alguno, el posclásico colonial. ¿Por qué no vamos a hablar de una Mesoamérica colonial? Pero bueno, esas son otras cosas. Pero efectivamente, o sea, sí hay varias cosas, pero se dan de manera muy fragmentaria. Una de ellas, pues evidentemente es la introducción de animales, ¿no? O sea, encontramos yo no porque yo no escapo, ¿verdad? Pero en las investigaciones, pues sí se encuentran animalitos que aquí no había, especialmente los marranos, ¿no? Es porque esos pues comen cualquier cosa, ¿no? Entonces, en las excavaciones en los basureros, pues, salen muchos huesitos de marranos. Y la otra cosa que salen también mucho es, no mucho, pero por el hierro. O sea, sí es verdad que hay una introducción de materiales nuevos como el hierro, pero tampoco es tanto. Entonces, y pues obviamente salen monedas, cosas así que pues es imposible que hubiera en periodos netamente prehispánicos. Pero más interesantes son estas cosas nuevas que yo les digo que suceden. Por ejemplo, yo recuerdo haber estado leyendo un informe de excavación de El Salvador, de una ciudad temprana, 1520 y tantos, 1530 y tantos de El Salvador, y en la arquitectura colonial, porque pues se nota la forma de hacer los edificios nuevos, en estatus coloniales aparecen obsidiana de Pachuca, ¿no? O sea, Órale. entonces pues ustedes saben mejor que yo que la obsidiana se puede saber bastante bien, bastante identificado según su color en unas cosas que luego platicamos, el origen. Entonces, se ha encontrado obsidiana y que por información eh, colonial, información documental, sabemos que debían ser de estas grandes cantidades que le llaman indios amigos, que son las milicias que acompañaron en este caso a Pedro de Alvarado a la conquista de Cuscatlán y de Guatemala. Pero son fenómenos
son fenómenos interesantes, lo repito. Y no es el único caso. En Zacatecas se han encontrado, en Nuevo México se han encontrado. O sea, es un fenómeno interesante encontrar pequeños pedacitos de obsidiana que no tenían por qué estar allí, asociados a materiales coloniales, o hierro, en fin, pero de obsidiana, de milicias indígenas. Eso es una cosa que no se encuentra en otro momento. Y es una cosa muy interesante. Y son fragmentos, y aunque no los encontráramos, pues sabemos que estas milicias existían. Otra cosa que sí creo que es determinante, lo mencioné hace ratito, es que marca una ruptura, es la congregación de los pueblos. Usualmente se le da mucha importancia a las enfermedades y a la viruela como una causa de la conquista. Estas son igual fantasías patrias, son narrativas mitohistóricas que no funcionan así. Cuando ves el proceso social complejo, no tienen sentido. No tiene sentido que una enfermedad como la viruela ataque solamente a los enemigos mexicas de los españoles después de la famosa o nombrada Noche Triste, y que no afecte a las tropas zempoaltecas, no afecte a las tropas tlaxcaltecas, no, o sea, es una enfermedad inteligente que hasta hoy en día no existe ninguna enfermedad así que solo ataque a los malos, pues. La forma en la que, no quiere decir que no haya habido epidemia, no quiere decir que no haya enfermedad, pero en la forma en la que está narrada esta enfermedad puntualmente, la que mató Cuitláhuac, en las crónicas, es completamente una retórica medieval, ¿no? Lo que sí pasó es que, pues, en las décadas siguientes, pero en las décadas siguientes de la caída de Tenochtitlán, pues sí hubo bastantes epidemias, y que no es el momento de puntualizarlas cada una de ellas, pero esto sí generó una baja de población, pero son sociedades que ya estaban conquistadas, una baja de población que se puede ver incluso en los registros de las parroquias, en las tasas de tributación. O sea, hay varias maneras de ver este fenómeno, y esto hizo que las poblaciones pues desaparecieran. Muchas poblaciones desaparecieron, y generó algo que se llamaba congregación. Entonces las poblaciones fueron si de 5 pueblos había quedado dos y medio, pues de estos pueblos hacían uno solo. Y esto sí es un gran cambio, gran cambio en la sociedad mesoamericana que hasta las décadas anteriores no teníamos. Otra de ellas es el traslado de entidades, instituciones medievales a América, como el cabildo, el ayuntamiento. De cierta manera, con muchas comillas, los españoles solamente se montaron en el sistema de jerarquías que ya existieron, con muchas comillas, insisto. Y obviamente muchos cacicazgos que ya existían desde tiempos prehispánicos, pues solamente fueron refuncionalizados para adaptarse al sistema colonial en las primeras décadas. En las primeras décadas. Cuando se da esta congregación, cuando se da la introducción del ayuntamiento, se quitan esas estructuras que tenían décadas existiendo, y con muchas comillas nuevamente, se democratiza el sistema de elección de cargos sí, pues de gobierno indígena. Ahí es cuando surge el bastón de mando y todas esas cosas que ahora son como que les gustan mucho, pero surgen en el periodo colonial, no tienen nada de prehispánicos. Y entonces ahí sí se hace un desmadre, porque tenemos un montón de documentos de los linajes que fueron desplazados por esta introducción del ayuntamiento y de nuevas formas de gobierno, reclamando antiguos derechos. Entonces ahí surgen, o sea, documentalmente podemos darnos cuenta que hay un corte con respecto a lo que teníamos en décadas pasadas. Pero si se dan cuenta, estoy refiriéndome que esto pasó hasta 1550, 1560. Todavía el periodo 1540, 30, 20, son muy pocas cosas las que podemos ver. Obviamente hay cosas bien concretas, como la aparición de arquitectura católica. En Cuernavaca hay una capilla abierta, ¿no? En los 30. O sea, esas cosas pues están allí, ¿no? O sea, son muy evidentes que suceden, pero es muy gradualmente. Y si hay un corte que hay que hacer, es hacia 1550, 60 más o menos. Mira, qué interesante. Y eso que no nos estamos metiendo también en el tema biosocial, porque lo mencionaste hace un momento, yo me quedé pensando en dos cosas que nada más vamos a mencionar de rebote. La primera es, hay un afamado libro que se llama La plaga de las ovejas,
que habla del impacto pues del ecosistema cuando se introducen los animales de carga y los animales pues de granja, vamos a llamarle europeos, el cerdo como lo mencionaste y las reses, y cómo pues aquí no estaba adaptado pues a ese tipo de animales y cambia pues incluso la organización social de varios pueblos. Eso me quedó como me recordaste este paso, porque está justamente en este periodo que estás mencionando. Y la otra, que es una provocación, porque ya lamentablemente se nos está terminando el programa de hoy, pero me quedé pensando un poco en esta situación que dijiste de que muchas veces procesos o estudio histórico sobre fechas como lo es el 13 de agosto de 1521 le quitan pues oficio, le quitan peso histórico, cultural, social a los pueblos nativos, ¿no? Entonces, la provocación es, ¿no sería el concepto mismo de esta división entre lo prehispánico y lo colonial un término en sí mismo colonial? Porque para definir el propio periodo, ¿no? Es prehispánico, antes de la llegada de los grupos hispánicos. Entonces, tenemos en este discurso histórico incluso pues esta situación de medirnos o reconocernos en función de otra cosa, ¿no? En este caso, un proceso que nuevamente estamos discutiendo aquí con razón de el 13 de agosto de 1521. Sí, coincido completamente con lo que señalas, pero para mí la diferencia estaría en el siguiente periodo, en el periodo de la independencia. Entonces, el Estado mexicano en su narrativa se ha encargado de construir estos dos esta gran escisión, este gran abismo imaginario entre el periodo llamado prehispánico o anterior a la conquista y el periodo colonial. Pero sí es importante, no es por ese periodo en sí mismo, sino porque en 1810 surge ese México dormido, ese México subyugado como una nación independiente. De eso ya es otro tema. Pero si es importante, no es, lo que quiero decir es que sí es importante, no es en tanto por el mundo prehispánico en sí, sino por la liberación que supone hacia el mundo independiente. Yo creo que la trampa está allí. La trampa está a creer en que en el siglo XIX, en 1810, 21, las cosas cambiaron radicalmente. Ahí hay otra trampa también, mucha, es más, yo lo he dicho varias veces, gran parte del periodo de México independiente, las primeras décadas, yo diría hasta hoy, lo que hacen no es sino perfeccionar el sistema colonial español, ¿no? O sea, no se están escindiendo, no se están, políticamente sí, económicamente sí, pero culturalmente, identitariamente, imaginariamente, un dato bien clarito para no irnos por las ramas. La castellanización sí había intentos de castellanización hacia el siglo XVI, XVII, XVIII, pero las lenguas indígenas tenían representatividad en los juzgados. Podías tú dejar tu testamento en náhuatl y tenía tanta validez como un testamento en español. Eso hoy es, pues, sí, o sea, imagínate, ni en las mayores fantasías progresistas esto se ha dado, pues, apenas está trabajando para eso y lo celebro. Pero en el siglo XVI podías tú dejar tu testamento en mixteco y tenía validez jurídica frente a la autoridad colonial. Hacia fines del siglo XVIII, lo que llaman las reformas borbónicas, sí se da un proceso ya más fuerte de castellanización. Y ese proceso no fue revertido por la nación independiente mexicana, fue perfeccionado por el Estado mexicano. Entonces, así como yo decía, dinamitar los periodos, hay que dinamitar estos otros. Lo que está haciendo el México independiente es convertirse en un estado neocolonial. Y ahí no nos gusta verlo, y eso no nos gusta darnos cuenta que el estado que tanto queremos, que tanto nos enseñan a darle honores a la bandera en los lunes, en la primaria, es un estado que se sostiene en principio en una entidad neocolonial, pero directamente trasvasada desde el fines del virreinato. Y entonces ahí hay una tarea pendiente también, ¿no?
Claro, porque a partir de aquí también se empiezan bueno, quizás décadas posteriores, se empiezan a desprender estas ideas que siguen vigentes en muchos de nosotros. Por ejemplo, cuestiones como el mestizaje. O sea, esa idea, ¿no? De que somos el resultado de esto y entonces ya no somos ni esto ni aquello, pero hay que estar orgullosos de ese pasado prehispánico homogéneo, pero también somos en parte de este periodo de la conquista hacia adelante. Y yo creo que son temas que se tienen que seguir discutiendo. Sabemos que los historiadores, quizá los antropólogos y los arqueólogos a veces se desgarran las vestiduras por estas narrativas, ¿no? Que están tan presentes en muchas áreas que son pues ahí donde se van construyendo las identidades de las personas. La escuela no es ajena a esto, como lo mencionaste hace un momento, Omar, pero yo creo que también es importante que todo esta discusión que se genera, que se ha ido generando mucho dentro de la academia, trascienda también este espacio. Aquí también es una idea que siempre hemos defendido en Libreta Negra de conectar toda esta discusión que se genera a partir de trabajos de investigación, pero pues también a quienes se los estamos dirigiendo, ¿no? Yo creo, y ahora hay muchos espacios también en los que podemos hacer uso y quizá compartir también estas perspectivas que están surgiendo, que tal vez para nosotros no son nuevas, pero pues allá afuera, entre comillas, como dice Mario, pues hay ideas que persisten por generaciones. Y ya vimos que son trampas. Entonces yo creo que hay que hacer el esfuerzo por construir estos puentes. Puede ser complejo, pero el hecho de que tú estés aquí, Mario, es una muestra de que pues se está haciendo, pero que se requiere más. Ahora, para cerrar, yo quisiera que si estás de acuerdo o no con esto que te estamos comentando, pero quisiera que también nos compartieras pues también, ¿qué cosas debemos también poner atención alrededor de estos hechos históricos que a veces se nos venden como hechos absolutos y vemos que realmente no es así, en una realidad social no es así necesariamente. Es que yo creo que esta chamba hay que seguirla haciendo. Yo por eso siempre enuncio cuando me preguntan o cuando hablo de su proyecto, que es un proyecto necesario. De repente yo me siento que somos como David contra Goliat, porque estamos compitiendo contra lo que llaman, no quiero ponerme muy acá, ¿no? Apartos ideológicos de Estado. Entonces, si el mestizaje, como lo mencionaste, si el periodo colonial, la separación del periodo colonial o la independencia son narrativas hegemónicas, son instrumentos del Estado para construirse imaginariamente, pues que va a ser un loquito aquí en Culhuacán, mano, ¿no? O sea, por más bien hechas o más mejor o peor hechas que estén nuestras investigaciones, ¿cómo le vamos a competir a una narrativa del Estado que en cualquier momento de un plumazo te saca un programa para volver a pensar el mestizaje? O sea, es complicado. No quiere decir que no lo tengamos que seguir haciendo, pero pienso que sí es una labor casi pues como yo diría, como de guerrilla, ¿no? O sea, como de atacar un poquito por aquí, retirar, atacar un poquito para acá, retirar, o sea, y hay que seguirlo haciendo. Ahora, la otra cuestión es que la narrativa del Estado responde. O sea, si yo pregunto a la historia del Estado, a la historia de México, algo, me va a responder algo. Y en historia, en arqueología, en ciencias sociales, muchas veces no tenemos respuesta para las cosas, ¿no? O sea, y entonces cuando yo le digo, esto lo hemos platicado bastantes veces, cuando yo le digo a alguien, es que ese proceso no se puede saber porque no hay evidencia, porque no hay investigaciones, porque lo que sea, pues entonces no le sabes, ¿no? O sea, no, pues no, Qué me voy a chafa ir con, historiador eres, pues. sí, exacto, me voy a ir con ahí con algún
con alguno de esos megalómanos que tienen nombres como de faraón, ¿no? Como Tlatoani, es esa gente que se crea así como nombres muy rimbombantes, a esos ellos sí les van a responder. Ellos sí les van a dar una respuesta. Narrativa, mitológica, lo que quieran, pero van a responder la angustia que tiene una persona. Además, cuando son preguntas que tienen que ver, que interpelan a la identidad, son preguntas que pueden fraccionar realmente a alguien, generar una angustia muy profunda. Entonces, cuando alguien le dice, como yo, le dice, es que no lo sé, es que hay poca evidencia, te puedo responder con respecto a las investigaciones que hay, no te puedo inventar las respuestas, pues me dicen, ah, pinche loquito, ¿no? O sea, que cuate ni no le sabe, que chafa, para eso les pagamos, ¿no? Entonces es muy difícil responder la pregunta, Wendy, porque es como un sesgo de superviviente. Lo que tú lees es lo que hay, pero no significa que no hubiera otras más cosas que no podemos saber. Entonces, ahí más bien yo siempre insisto que lo que hay que hacer es meter más filosofía a las escuelas, ¿no? Ahí a lo mejor si desde secundario, desde primario, desde prepa, le enseñas a alguien que la angustia existe, que hay preguntas que no podemos resolver, que la ciencia no funciona así. A lo mejor ahí hay una posibilidad de pensar todo, no solo la historia, sino todo lo demás de manera muy crítica, ¿no? Este, y a lo mejor lo único que genera es que haya más gente angustiada, ¿no? Pero al final nos vamos a angustiar, al final crecemos y nos angustiamos de la vida. Entonces, mira, mientras más rápido Pero, asumamos, pero nos damos cuenta que no estamos solos. sí, claro, No, claro, no. No, y además a lo mejor asumimos que como hay respuestas que no se pueden responder, dejamos de insistir en construir esos puentes imaginarios, que además construidos sobre cosas que no tienen sentido. Eso del mestizaje es un discurso que no tiene sentido. O sea, tú habla con cualquier historiador del periodo colonial, o sea, que te va a decir esta narrativa del mestizaje es imposible. Jamás hubo el mismo número de españoles y el mismo número de indígenas como para generar esta cultura mestiza. Pero entonces viene otra respuesta. Ah, no, es que el mestizaje era cultural. Ah, entonces ya no es, o sea, ahí la locura. Y luego además, además, se está poniendo, se está haciendo una trampa porque no solo no había un porcentaje igual de españoles o de europeos y de americanos, sino que muchas veces son 300 años, es un periodo muy complejo. La población más importante de muchos lugares eran negros. Entonces, esto está completamente invisibilizado, ¿no? Pero absolutamente invisibilizado. Entonces, yo alguna vez lo mencioné también como provocación. Ay, ¿por qué no hablan de un mulataje? Estadísticamente, genealógicamente, es más fácil hablar de un mulataje que de un mestizaje, porque pues, estadísticamente se puede comprobar más, ¿no? Pero obviamente el Estado mexicano tiene una política de blancamiento y nunca va a reconocer que hay un porcentaje, que eso de la tercera raíz muchas veces era la primera raíz, ¿no? Muchos pueblos fueron diezmados por las epidemias y pues los españoles no iban a trabajar, pues, pues para eso eran conquistadores, ¿no? Pues entonces, en muchos lugares, y no me refiero de Veracruz, ni de Oaxaca, ni así, en muchos lugares de Jalisco, de Nuevo León, de la Ciudad de México inclusive, lo que los censos nos indican es que hay un porcentaje a veces mayoritario de población negra, de población africana. ¿Y eso dónde está en la narrativa mexicana? Prefieren dispararse en el pie con esta nación imaginaria mestiza antes de reconocer que existieron, no que la herencia, que existió la población negra en, en, en Nueva España. Es increíble, ¿no? Entonces, y que no eran la tercera raíz muchas veces, sino la primera raíz. No sé si me estoy dando como a entender. Entonces, imagínate, y nuevamente, podemos recurrir a los censos, podemos recurrir a los archivos, podemos demostrar esto de manera histórica, pero que de la manera narrativa en la hegemonía del Estado se traduzca, eso es un mundo aparte. Entonces yo digo, ya, pues dinamitar la SEP, ¿no? O sea, ya honores a la bandera, esos rituales patrios genocidas, ya quítenlos. O sea, no, ya todo el sistema está mal, dicen, no todo, pero pues, otro día hablamos de esto, si quieres. Eso es, hay un chorro de problemas de ahorita que te estaba escuchando, Mario, pues creo que merece mucho la pena hablar en un programa específico de lo que es el mestizaje, porque ese también es otro rollo bien grande
y bueno, tiene problemas por todos lados y ya lo vemos, o sea, lo vivimos en la realidad mexicana actual. Creo que de ahí surgen, pues no solamente mitologías, sino también sesgos socioculturales muy fuertes y que responden o que más bien evidencian pues la raíz de los problemas actuales muchas veces. Entonces, y que tampoco son inventados, o sea, hay estudios muy sistemáticos, muy bien sustentados de lo que son las racializaciones, de lo que es pues este espectro de desigualdades pues, sociales, culturales, económicas. O sea, es un rollo muy fuerte que, pues así como tú lo dices, de repente los que estamos del lado de la ciencia social, pues como que no hemos levantado tanto la voz o lo hemos levantado, pero no es escuchado en una magnitud que debería. Entonces creo que vamos a tener que llamarte otra vez para hablar del mestizaje, porque es todo un tema, y ya viene octubre. Ándale, Entonces, sí, ya, entonces para que no sea la reunión anual, sino que tengamos ahí. Un poco más seguido. la segunda parte de esta conversación. Pues sí. Pues bueno, lamentablemente se nos acaba el corte de esta hoja suelta, pero sin duda vamos a seguir platicando de esos temas. Afortunadamente tuvimos esta coyuntura del 13 de agosto de 1521 para retomar estos temas, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, también, bueno, ya sabemos que eres rockstar de Twitter y que ya te vas abriendo en el mundo Twitter, tiktokero, pero recuérdanos tus redes sociales o tu modo de contacto para que la gente angustiada te siga preguntando cosas angustiosas y que tú te Y angusties compartan su más. angustia. Claro, como dices tú, es una gran oportunidad además para darnos cuenta que todos estamos en esta angustia, ¿no? Pues la cuenta es Visiones, así como, como vicio, y el NES tiene Z al final en TikTok y en Twitter. Son las dos redes, Twitter, o X, como le quieran llamar. Sí, Es la cierto. red en donde más comparto cosas. Tengo un canal de YouTube, pero la verdad que lo tengo muy como yo para poner como un blog de notas. Pero ahí en Twitter, yo creo que es donde más fácil puedo, comparto cosas. Y bueno, de TikTok me parece que es esa herramienta que yo decía que es como guerrillera, ¿no? Porque si aprendes la táctica del método puntual, concreto, además son cosas que ya tenemos platicadas y ya sé más o menos qué van a responder si hago cierto enunciado, pues sí puede alcanzar a llegar a muchísimas más personas, ¿no? Yo lo platicaba hace ratito en una entrevista que tuve hace rato. Para mí son números importantes. He compartido algunos videos. Ahorita los últimos tres que compartí, todos tienen más de 18,000 vistas. Y a lo mejor yo sé que hay gente que tiene 200,000, me tiene millones de vistas, pero pues yo soy acostumbrado a platicar en un auditorio con 20 personas, en un salón de clases con 40, si bien me van. Entonces, si de 20,000 personas el 10% le llega el mensaje, me parece que ya es una ganancia importante, ¿no? Entonces, yo creo que estas herramientas eh, así son la onda de David, ¿no? Para la gente que hacemos divulgación y que creemos que hay que hacerlo de manera crítica. Por supuesto, y son canales donde también hay más diversidad, por así decirlo, que en un salón de clases donde pues tal vez el público tienen intereses pues ahí más comunes. Y aparte también, por ahí dicen, ¿no? Que las juventudes andan también en estas redes, sobre todo TikTok, y yo creo que también es un público al que tenemos que dirigirnos también, ¿no? Entonces, pues ahí está. Y pues, también nosotros estamos en ese andar, así que no dejen de seguir y apoyar las redes de Libreta Negra MX. Estamos en todas las redes sociales, el canal de YouTube y las plataformas principales de podcast. Y además, si les gusta este tipo de charlas y este tipo de podcast, pues no dejen pasar también la oportunidad, si es en su posibilidad, apoyar el proyecto porque es un proyecto independiente. Tenemos un Patreon, un Coffee y un PayPal. Y si no, pues hasta les damos la cuenta directa. Pero bueno, gracias a ustedes también andamos por acá. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos también y nos vemos la próxima semana con otro gran tema. Gracias, Mario. No, gracias a ustedes, nos vemos. Bye. Bye.